46 votos a favor y 20 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Poder Judicial. Vamos a hablar de cómo se vivió esto con Roy Torres, es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Fernando Zárate, diputado por Morena, y Tania Larios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Ciudad de México. Bienvenida, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues me imagino en Morena están felices, ¿no?, con esta aprobación. Sí, estamos felices, pero todavía no satisfechos, porque estamos en un movimiento transformador. ¿Y eso qué implica? Algo que no se ha tocado desde hace tiempo públicamente y que no hemos abordado en contenido. A la Constitución le estamos dando un contenido profundo. Por ejemplo, el concepto de independencia. Ese para nosotros es fundamental, pero otros como soberanía, otros como desarrollo social. Antes no se tenían esos conceptos, pero sobre todo en el fondo y palpable a la población, no sabían qué significaba eso. Y a partir de este movimiento de transformación que Morena está generando desde el 2018, ahora se transforma y el Poder Judicial va a ser verdaderamente independiente, Pedro. Y eso para nosotros es fundamental. Entonces, claro que es un triunfo, pero viene ya las modificaciones que establecen la Constitución de 180 días para adaptarlos a la Ciudad de México, y esa no va a ser una tarea fácil, no la queremos hacer solo. La vamos a querer hacer y compartido con los partidos políticos que están a mi lado, porque nosotros queremos que toda la sociedad cambie, que se abra, que sea más igualitaria, que sea más equitativa y sobre todo que vaya avanzando nuestra sociedad y no solamente unas pequeñas personas. A pesar de que no los necesitan para lograr mayoría calificada. El país necesita a todos, porque nadie es indispensable, pero sí necesitamos legislar con las distintas visiones para fortalecerlas. Justo creo que esta reforma, la oposición perdió una gran oportunidad para perfeccionar el modelo que nosotros presentamos. Y justo es lo que vamos a pedir, que se incorporen a las discusiones, que aporten, que produzcan. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda decir que legisla de manera perfecta. Y para nosotros es bienvenido la opinión de MC como la del PRI. Es más, los vamos a pedir que se incorporen ampliamente y progresivamente a todo el diseño de las leyes en materia local, porque vamos a transformar también el Poder Judicial local. ¿Se van a integrar, Roy? Mira, para nosotros es muy claro que esto que se dio de la reforma judicial, los foros, la apertura, fue toda una simulación porque ya estaba pactado desde un inicio. Es más, era una instrucción que se tenía que aprobar como venía, ¿no? No había posibilidad. Hubiera sido muy interesante que de verdad se hubiera habido esta apertura para realizar observaciones. Se hicieron, ¿no? Hubo mesas donde prácticamente la totalidad de las participaciones estaban en contra y ni una sola observación se tomó. Entonces me parece que es un proceso totalmente irregular y también es una contradicción que aquí Fer nos diga que se busque la independencia del Poder Judicial cuando va a estar totalmente controlada por el Ejecutivo y ahora por esta mayoría que tiene Morena en el Legislativo, como lo vimos. Van a estar a expensas de la voluntad de ser elegidos primero por Morena y luego pues de la movilización que van a generar para poder aprobar estas candidaturas ahora a jueces, a magistrados. Me parece que es una brutalidad lo que ha pasado en las últimas semanas, particularmente con la reforma al Poder Judicial. Nosotros nunca nos hemos negado al diálogo, siempre hemos puesto propuestas por delante, pero lo que no vamos a aceptar pues es que utilicen esta fachada de querer demostrar apertura para legitimar ejercicios como lo quisieron hacer en la reforma, cuando al final pues son decisiones que ni siquiera le corresponden a los legisladores, porque ellos siguen las instrucciones de que se tenía que aprobar así, y así lo hicieron, y lo han demostrado en cada una de las etapas, en la Cámara de Diputados, sin mayor escucha, sin mayor apertura, en la Cámara de Senadores, sitiada, tuvieron que ir a un lugar alterno, con todas las violaciones que pudo haber al procedimiento, sin escuchar a los propios trabajadores del Poder Judicial, a las juventudes, y en los congresos locales pues lo hicieron un simple trámite. Entonces me parece que sí hay que ir avanzando, pero con hechos y sobre todo con la voluntad de que sí esta apertura se demuestre en la mesa y en los cambios que pueda proponer la oposición. ¿El PRI se integrará a esta apertura?
El PRI siempre construirá en beneficio de México. Desgraciadamente coincido en que no se escuchó a nadie de la sociedad civil, de las y los diputados que pertenecen a los partidos de oposición, no se escuchó al PRI, no se escucharon a los trabajadores del Poder Judicial, no se escucharon a los ministros, y creo que también pues eso fue lamentable, ¿no? Fue un proceso unilateral de una reforma que desde mi punto de vista es la eutanasia al Poder Judicial. Lamentablemente yo no veo que como está ni tenga independencia ni se garantice, por supuesto, el equilibrio de poderes que antes existía, y que de una forma u otra, como muchos han dicho, todas las propuestas van a tener que estar validadas por el grupo mayoritario, que es Morena. Yo felicito a mi compañero Fernando, porque si Morena pensara como él, no habría problemas y seguramente hubiéramos acompañado la reforma judicial con unanimidad, porque se hubiera construido respetando y entendiendo la pluralidad, pensando en construir una ley que entendiera cuáles eran los puntos que nos preocupaba. Hoy el INE va a tener un gran trabajo para ver cómo van a implementar estas votaciones, estas campañas de los próximos jueces y demás magistrados, ministros que tomarán campañas y que se politizarán. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de que en el Congreso de la Ciudad de México pues yo haya votado en contra como otros compañeros y podamos haber manifestado nuestra gran preocupación, que creo que es lo que hoy tenemos de construir. Si después podemos construir, abonar en lo que viene del proceso, que es la ley secundaria, de cómo se va a implementar, pues ojalá nos escuchen, porque sí estamos preocupados, porque la reforma puede que, como muchas leyes, ni siquiera se pueda implementar. El PRI la va a impugnar en el país, internacionalmente, y todavía esperamos que se pueda corregir lo que vemos que va a ser un desastre. Fernando, ¿te gustaría responderles a lo que dijeron respecto de la apertura? Por supuesto, solo me gustaría también preguntar qué entienden ellos por independencia, porque si la independencia significa que la Corte y el Poder Judicial siga beneficiando a empresarios, a pequeños grupos de poder, a que no le respondan a la gente, yo y nosotros estamos profundamente ofendidos no por esos casos. Hay distintos casos que el presidente de la República ha expuesto públicamente en el que distintos conglomerados dejaron de pagar más de 100,000 millones de pesos y que poco a poco se ha venido corrigiendo ese tema. Muchos asuntos en la Corte todavía están en fila esperando esa resolución y ciertos ministros en lo particular ahogan los temas, pero tampoco es con falta de conocimiento de la población que ahí se rige un nepotismo profundo. Por ejemplo, la mitad de los trabajadores, son 50,000 trabajadores hoy a nivel nacional del Poder Judicial, la mitad tienen parientes trabajando en el propio poder. Incluso hay un caso extraordinario en Durango que un magistrado tiene 17 integrantes de su familia trabajando en el Poder Judicial. Pero esos casos, digamos que son una excepción. Vayamos a la regla. Millones de mexicanos sin acceso a la justicia, millones de mexicanos a kilómetros de los tribunales en donde se les pueda, ya no digamos, hacer justicia como lo señala la Constitución, pronta, expedita, completa, de manera integral, con derechos humanos por delante, siquiera que los reciban. Entonces, para nosotros el concepto de independencia es ese, que se aleje de ese tipo de intereses y que se acerque a toda la población con un elemento que se llama legitimador. Porque los principios que tenemos en la Constitución, división de poderes de Montesquieu, y los heredados por la Ilustración francesa, específicamente los norteamericanos a través del federalista y los franceses, no tienen contenido, fue una herencia colonial. Okay. Entonces se la estamos dando. Entonces yo quisiera saber qué entienden por independencia, porque a lo mejor hay un error conceptual en el que no se entiende que nosotros estamos legislando para toda la población y no para ciertos grupos. A lo mejor ellos me van a acabar diciendo, no, es que a nosotros nos interesa defender a Lito. Y yo diría, bueno, también está bien, pero dentro de un paquete federal en donde haya imparcialidad, justicia, prontitud, etcétera. Y nosotros, por supuesto, lo que nos interesa es que ese concepto sea compartido para que todos podamos construirlo hacia la población. Tania, levantaste la mano. Durante el gobierno de Morena hubo 99% de impunidad, esa es la realidad. Ahí está el caso de Segalmex, que hicieron con él, ahí está el caso de Laida Sansores en la Ciudad de México, todas las denuncias y demás y carpetas, y nunca persiguieron la justicia. Creo que el tema de la justicia en términos reales necesitamos garantizarla, hacerla accesible y dejarle la certeza a la gente de que se erradique la impunidad, porque creo que eso es lo que más nos lacera como sociedad. Pero los casos que son los de denuncias por temas de robo, de violencia, también de cuestiones vecinales y civiles, se atienden
el 70% en las fiscalías estatales, en temas de justicias locales en los estados. El otro 30% son grandes casos que por supuesto se tienen que revisar para que exista un acceso a la justicia total y que se haga lo justo, lo que corresponde en cada uno de los casos. Pues nosotros estamos en favor total de la justicia, pero esta reforma, que para mí es la reforma de la eutanasia judicial, no va a traer justicia, desgraciadamente, a los únicos que quieren vulnerar, y para mí es una venganza evidente y burda, porque aparte esta iniciativa de reforma judicial la aprobaron con impunidad. La aprobaron con corrupción e impunidad para aquellos que querían acercarse y que temían de la justicia, que fue pues el diputado del PAN, Yunes, que votó a favor, pues se vio Yunes que estaba mente obligado con violencia. Entonces, desde mi punto de vista, esta reforma no tiene congruencia, su discurso no tiene congruencia, porque ahí está la impunidad flagrante. Y esa es la de las denuncias y las víctimas, mujeres víctimas de violencia, las madres buscadoras, no han tenido justicia y nada tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que reformar las fiscalías locales y sí hay que dar justicia para todos. Roy. Mira, yo creo que si el diagnóstico que hace Fernando fuera cierto, esta reforma en nada lo corregiría, ¿no? Y lo digo así de manera tajante. Si tuviera algo de verdad, esta reforma no serviría para corregirlo, porque dice que entendemos por independencia del poder judicial. Se le olvida que quienes venimos desde hace muchos años en la lucha de la izquierda, ha sido el poder judicial clave para detonar las batallas que hemos dado durante muchos años. El derecho de las mujeres, el derecho a decidir sobre su cuerpo, los derechos de la diversidad, el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios, el uso recreativo y terapéutico de la cannabis. Hay muchísimas batallas. Protección al medio ambiente. Protección al medio ambiente. Hay muchísimas batallas que hemos dado históricamente desde la izquierda, donde el Poder Judicial ha sido fundamental para avanzar, incluso más allá del legislativo, y lo dije en la sesión. O sea, un juez en la Ciudad de México tuvo más valor que todo el Congreso para parar las corridas de toros, y en 3 años nosotros no lo pudimos discutir. Eso es una batalla que dio el Poder Judicial en lugar del órgano legislativo. ¿Hay muchas cosas que corregir? Sí, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer. Necesitamos una reforma profunda del Poder Judicial, sí, porque hay enormes niveles de impunidad. Necesitamos reformar las fiscalías, los ministerios públicos, necesitamos una reforma mucho más a fondo. Pero lo que quería en realidad esta reforma al Poder Judicial es controlarlo, es controlar las decisiones del Poder Judicial, porque no le pareció a este gobierno que fuera un contrapeso, no le pareció que se opusiera a las reformas regresivas, que la oposición no estuvo de acuerdo, que las impugnó, que las revisó la Suprema Corte y que las echó para atrás. Eso es lo que no les gustó de fondo. No hay esta idea de los grupos enormes de poder que se benefician. No, el Poder Judicial se tiene que reformar, porque necesitamos una justicia pronta y expedita, pero tampoco esta reforma la va a garantizar, y eso lo garantizo. Nos quedan una última participación de cada uno de 30 segundos, se nos fue volando el tiempo. Les preguntaría, ya para terminar, ¿qué opinan ustedes respecto de esta suspensión que da un juez que en teoría le impediría al presidente López Obrador publicarla en el Diario Oficial de la Federación el día domingo? Pero suena complicado de pensar que el presidente López Obrador se va a ir del gobierno sin publicar esta reforma, Fernando. Yo creo que está ocurriendo algo, y ahorita que escucho a Tania y a Roy, y además con mucho respeto estamos dialogando, y a mí me parece esto increíble, me parece que está ocurriendo lo mismo que en el New Deal, y que es precisamente lo que Roosevelt combatió. A Roosevelt se le decía que iba a ser un dictador. ¿Por qué? Porque estaba modificando y estaba interviniendo en el mercado, estaba generando más equidad, estaba generando más pluralidad, que por cierto, hoy estamos viviendo eso. Roy atinadamente dice, no, nosotros fuimos los que creamos esa serie de libertades en la Ciudad de México y en el país. Es cierto, nomás que él se fue a Movimiento Ciudadano y nosotros nos fuimos a Morena cuando el PRD desapareció. ¿Qué significa? Que nosotros tomamos la ruta correcta, como en el New Deal y como en Estados Unidos se hizo, para transformar este país, y ahora vamos a acelerar. Nosotros quisiéramos acelerar con ellos porque claro que los entendemos que aportan y que es muy valioso para la sociedad. Ojalá fueras presidente de Morena. Pero si eso no ocurre, nosotros sí sabemos qué hacer con los 46 diputados locales que tenemos, y lo vamos a hacer responsable. Y la transformación no se va a detener, querido Pedro, porque la gente tiene claro las reformas constitucionales que necesitamos y que nos merecemos.
Tania. Yo quiero que prueba de que esto es una venganza en contra del Poder Judicial por haber resistido como nadie los embates de un gobierno autoritario. No solo es toda la violencia que ha vivido la ministra presidenta Norma Piña, sino también lo que hicieron en términos de amparos para impedir que se discutiera esta reforma en la Cámara de Diputados, lo que pasó con la juez del Estado de Morelos, que dijo, mandó un amparo para que esto no se discutiera, que presentaron hasta en el Congreso de la Ciudad de México un punto de acuerdo Morena para hacerle un juicio político para meterle a la cárcel y abrirle un expediente penal. Esta reforma de la eutanasia judicial es una reforma inmoral, es una reforma inconstitucional y es una tragedia para nuestro país. Mira, a mí me parece nada más como dato histórico relevante que retomes a Roosevelt, porque él quiso hacer una reforma al Poder Judicial, quiso eliminar a los ministros de la Suprema Corte, y fue su propio partido, sus propios legisladores, quienes se opusieron en el Congreso y rechazaron esta reforma de Roosevelt. Ahí sí tuvieron el valor para detener estos ataques contra la democracia. Aquí no. Aquí lo que estamos viendo es que la república se acabó, que la democracia como la conocemos también se acabó, porque hoy los tres poderes, la división de poderes, va a estar en manos de una sola persona. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar los próximos años. Y aquí, claro, que vamos a estar desde Movimiento Ciudadano para combatirlo. Vamos a todavía combatir la reforma al Poder Judicial. Vamos a proponer todas las alternativas que encontremos. Ya lo hemos hecho desde hace 2 años para reformar la reforma al Poder Judicial, para una mayor seguridad, para mayor justicia, para garantizar la paz, que hoy no lo tenemos, y aquí vamos a seguir peleando para evitar esta concentración de poder. ¿Les parece que sigamos platicando la siguiente semana? Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a...